Buenas tardes, soy Ignacio Escolar. Esto es Conectados, la sección de entrevistas y de conversaciones de casa a casa que inauguramos con la pandemia y que lamentablemente creo que va a seguir bastante tiempo, incluso con suerte más allá de la pandemia. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Castells. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias por invitarme a esta conversación porque te sigo, sé quién eres y tengo ganas de poder hablar de cosas de fondo y no solo de la última comidilla política. Pero si hay comidillas políticas, no tengo problema. Genial. No, pues vamos a hablar de cosas Entiendo, de fondo. Me parece pero una buena idea. estoy muy particularmente contento de esta conversación. Lo mismo te digo, yo a ti también te leo de hace mucho tiempo, desde mucho antes de que fueras, te conozco, te leo, te sigo, desde mucho antes de que fueras ministro por tu trabajo como académico, que es, en mi opinión, brillante. Y te sigo leyendo. He leído, he terminado de leer hace un par de días tu último libro, que en realidad es una reedición, se llama Ruptura, sí. Y es un libro que publicas ahora, pero que escribiste en el 2017 sobre la crisis de la democracia liberal y que has actualizado... Menos el epílogo. Menos el epílogo es nuevo, cierto, sí, sí. El epílogo y el prólogo los has vuelto a actualizar y son nuevos. Y en el libro te defines como un intelectual, un académico, que no un político, pero que está en política. ¿Te complica ser un académico estar en política, tal y como es la política hoy en día? Sí, pero bueno, como yo he estado estudiando la política toda mi vida, no hay sorpresa. Sabía dónde te metías. Absolutamente. Y por consiguiente, bueno, simplemente en términos científicos verifico mi hipótesis. Y si lo he hecho, es muy claro, para que lo sepas, y a tus lectores, auditores, etcétera, tal vez les puede interesar. En un momento como está el mundo, cuando por sorpresa, a principios de enero me proponen entrar en el gobierno cuando yo tenía en el bolsillo mi billete para volver a mi casa en California, sí. Entonces les pedí unos días y bueno, me pareció que en una situación así me quedaba sin argumentos para poder criticar lo que se hacía o no se hacía si no daba algo de mí, de mi vida. Y no quiero disfrazar de nada de grandes sacrificios, pero bueno, digamos que fue una sorpresa, fue accidental y es accidental. Estoy en este gobierno, con este gobierno, mientras dure, pero después no. Que se sepa, yo no soy político, no soy político, pero soy un intelectual que desde los 16 años he estado comprometido, metido en la política clandestina, exilado, han expulsado de 5 países, o sea que en eso no cambia. Pero cambia solamente que ahora tengo que ser un poco más responsable como ministro. Sí, lo explicas muy bien en el libro. Dices que te ves obligado a respetar un poco la disciplina del propio gobierno, pero que desde luego vas a mantener tu propia opinión y tu propio criterio. Defines al gobierno actual de España como el gobierno más progresista, más avanzado de la historia democrática de España, y como uno de los más avanzados del mundo. Dentro de unos años, cuando ya hayas dejado la política activa o la política en el ministerio, ¿cómo crees que se juzgará o con qué criterios se juzgará este gobierno? ¿Cuáles crees que serán los criterios de fracaso o de éxito de este gobierno? Que si fue capaz, en medio de la pandemia, de superar, dentro del costo de superar, porque superar no borrará las decenas de miles de muertos y las tragedias familiares, si este gobierno es capaz de superar más allá de la pandemia, transformando y haciendo progresar el país y no simplemente atrincherándose y abandonando las políticas progresistas. No hay que abandonar las políticas progresistas, y esto el presidente lo ha dicho muy claramente, precisamente porque hay pandemia, hay que hacer más reformas, más cambios, en profundidad. Y para esto no hace falta recursos, pues los estamos encontrando. Claro, es que eso que explicas es interesante porque es buscar una respuesta diferente a la excepcionalidad, ¿no? Un poco lo distinto que se hizo a lo que se hizo mal o que se pudo hacer mal en 2011, en la anterior crisis económica, en 2008-2011, en el último gobierno de Zapatero, cuando llega otro apocalipsis, en ese caso económico, no sanitario como el de ahora, y la respuesta es abandonar los principios para sobrevivir a esa situación. ¿Tú crees que es justo al contrario? Que lo que hay que hacer es, en un momento así, apostar más que nunca por las políticas progresistas y no dejarse llevar por la solución de excepcionalidad ante la situación excepcional? Mira, clarísimo. Es que son datos, no es
Esto ya no es una opinión, pero Sí. digamos, lo primero que se hizo en la crisis financiera del 2008-2011, sobre todo a partir del 2010 en España, y en la mayoría de otros países, menos Estados Unidos, por cierto. Sí, lo reflejas en el libro, sí. Sí, lo primero que se hizo fue cortar lo poco importante, recortar a fondo la sanidad, Sí. la educación y la investigación. Muy bien. O sea, y así, ¿cómo nos vamos a salir de la crisis de verdad, en profundidad? Pues en los presupuestos que acabamos de presentar, sin entrar en más detalles, que los daré en 2 días, pero se aumenta el 80% el presupuesto de educación y en 70% el presupuesto de investigación. Claro. Diferencias clarísimas. Hay una diferencia también fundamental, que es que en aquel momento Europa estaba del bando de los que pedían recortar absolutamente todo. Y Europa en esta ocasión algo ha aprendido y parece que lo que nos pide, bueno, lo que ha aprobado para todos los países de la Unión es justo lo contrario, una situación de excepcionalidad donde en vez de solucionarse recortando, se soluciona con mucho dinero público, algo que en aquella época probablemente habría sido una opción mejor. En eso lo pone Europa fácil y, sobre todo, ¿crees que va a durar? ¿Crees que esta nueva Europa, distinta a la que nos encontramos como país en la crisis anterior, va a ser coherente con este nuevo mensaje durante todo el tiempo que sea necesario? Bueno, yo me permitiría corregirte levemente en el sentido de que no lo ha puesto tan fácil Europa. Bueno, sí, ha habido que pelearlo, es cierto, sí. Bueno, es No que toda Europa ha estado de acuerdo. los llamados frugales, el club de los frugales, que luego se pegan unas comilonas impresionantes en Holanda, que yo sepa, el club de los frugales nos lo ha puesto bastante difícil y ahí ha habido que hacer una negociación dura y yo creo que se ha conseguido en gran parte porque hay una parte, solo una parte de gobiernos europeos, en particular en estos momentos, hacia el futuro, gobierno alemán, gobierno francés, gobierno italiano, gobierno portugués, que tienen una visión muy clara de que el proyecto europeo es algo que ha estado en peligro, que todavía no está totalmente consolidado y que es la única salida que tiene Europa para al mismo tiempo mantener lo que somos, nuestra identidad, y mantenerlo en condiciones en que seamos realmente capaces de mejorar niveles de vida, ser un actor en el mundo, seguir siendo una isla de paz y de civilidad en un mundo que se descompone. Bueno, todo esto es un proyecto, no es simplemente negociaciones de cuánto tienes y cuánto te doy, es un proyecto. Y afortunadamente ha habido una coyuntura en que nos hemos encontrado con algunos otros líderes que realmente han sido capaces de entender que dejar caer a países, por las razones que sea, como España e Italia, que estaban en peores condiciones, hubiera sido, el proyecto se hubiera dañado y sus propias economías, porque si no, ¿cómo pueden, a quién le puede vender a Alemania? Sí, vale, vender al mundo, pero tiene que vender a Europa. Y el sur de Europa es una parte importante de Europa. Total, que la idea es que ha habido que negociar, ha habido que hacer alianzas con líderes europeos que se creen de verdad que Europa es una solidaridad y no simplemente un club de conveniencias y mercadeo, y por eso la situación es diferente. Y yo añadiría que parece que tenemos algo de crédito como país. Y que no estoy seguro que en el 2011 tuviéramos el mismo crédito. Sin entrar, porque esto es empírico, eso hay que saberlo, pero en fin, mi impresión es esa. ¿Y no te preocupa que si la situación sanitaria se agrava, si como parece vamos a unos meses complicados, si en vez de si la vacuna se retrasa, si en vez de salir esto como parecía que podría ser para la Semana Santa del año que viene, pues sigue todavía la situación siendo muy excepcional y hace falta más dinero para los ERTEs, para los ICOs, para mantener la economía en hibernación mientras pasamos este bache? ¿No te preocupa que llegado a ese punto Europa flaquee? Que en algún momento los frugales consigan triunfar en su discurso y que en la siguiente negociación de nuevos fondos, si es que son necesarios, no haya tanta suerte como hasta ahora? Bueno, Ignacio, es que es evidente que no podemos convertirnos en el asistido pobre de Europa para el resto de Claro, nuestra en vida. eso también es importante que España no sea una anomalía, que sea algo que sea más o menos homogéneo en todo el continente y que no seamos nosotros el único país que está en circunstancias excepcionales. No, pero es que tenemos que ser el país que también sabe salir por sus propios medios. Es Claro. decir, hay que relanzar la economía.
Hay que favorecer el emprendimiento, porque una cuestión, el emprendimiento, dicen, ¿qué es el emprendimiento? Bueno, el emprendimiento es ser capaz de crear pequeñas y medias empresas que empiezas con algo y luego sigues y que si fracasas vuelves a empezar. Lo que hicimos en el diario.es. Es lo que crea empleo, exactamente, es lo que crea empleo. La mayor parte del empleo se crea, la mayor parte del PIB es de las grandes empresas, pero la mayor parte del empleo se crea por pequeñas y medias empresas. Y eso tiene que empezar de alguna manera por el emprendimiento. Entonces, tenemos que reactivar sectores económicos, tenemos que completar el modelo turístico que tenemos con un modelo menos sensible a la estacionalidad, a si hay nubes o no hay nubes, es decir, nubes en sentido obviamente figurado. Por tanto, no podemos simplemente recibir fondos, decir, bueno, y luego volvemos todo a lo mismo, no. Por eso yo diría que la política de transformar y no solamente reconstruir, sino reconstruir transformando y con una economía más dinámica y más competitiva y más exportadora, es un reto fundamental, porque la economía mundial no se va a hundir completamente, vamos a reactivar de muchas maneras. Entonces, es esencial que no nos quedemos solo en recibir fondos, sino en generar riqueza. En tu libro, Ruptura, por Alianza, es la tercera edición actualizada, nada que ver con las anteriores porque es una edición nueva, publicado en Alianza Editorial, es este libro de aquí. Cuentas, desarrollas muy bien qué ha pasado en la crisis de la democracia en toda Europa, en todo el mundo, por los motivos económicos, por los motivos políticos, y analizas muy bien lo que ocurrió con Trump, lo que pasó con el Brexit, lo que pasó en España, por ejemplo, con el fin del bipartidismo, la llegada de los nuevos partidos como Podemos o también como Ciudadanos. Pero hay uno que te falta, que entiendo que es porque no has actualizado del todo, que es el auge de la extrema derecha en España. Lo que ha pasado con Vox, que es un fenómeno que es coherente con lo que explicas en tu libro de cuáles son el caldo de cultivo, pero que te quería pedir una reflexión. ¿Cómo crees que va a evolucionar esa extrema derecha en España? ¿Crees que tiene posibilidades de gobierno? ¿Crees que va a quedar aislada y que no va a poder llegar al poder? ¿Te fías de lo que hizo Pablo Casado la semana pasada en el Parlamento y esta línea roja que trazó con Vox que en 2 años no había hecho hasta ahora? Bueno, esto es fundamental. Mira, si me permites, como autor, obviamente en esta edición, el que no esté el fenómeno de Vox es un fenómeno muy importante, no completa el panorama político español completamente. Ahora bien, decirte que todo lo que he escrito sobre Brexit, sobre Trump, sobre Bolsonaro, sobre Le Pen y la extrema derecha de Francia, sobre Salvini, todo eso es que es transporte. Es plenamente coherente, sí. Es quite esto, quite Abascal y ponga Salvini. Salvini es un poco más listo, pero bueno, ponga esto, haga la transposición y es lo mismo. Entonces, analíticamente, que es lo que a mí me importa, porque lo otro es más coyuntural, pero como analista de largo plazo, analíticamente para mí ese análisis ya estaba. Bueno, y segundo, porque yo decidí que no me ponía a hacer un libro nuevo en medio de la pandemia, las universidades, la economía y todo eso. Pero efectivamente es un elemento que empíricamente debe añadirse al panorama político español. Una cosa ya ha cambiado en mi mente, que hablé del paso del bipartidismo imperfecto. Recuerda, el imperfecto a mí siempre es que Euskadi y Cataluña van por otro lado. Sí, exacto, sí, lo explicas. En términos de partidos. Bipartidismo Euskadi y Cataluña, sí, es cierto. Bueno, entonces, bipartidismo imperfecto pasó a cuatripartidismo imperfecto y ahora estamos en el pentapartidismo imperfecto. O sea, que eso ya. Entonces, Vox es un fenómeno que está ahí, que está ligado al desarrollo de la extrema derecha en toda Europa y que tiene las mismas causas. La causa fundamental es exactamente el tema de mi libro, que es la crisis de legitimidad política y la desconfianza de los ciudadanos no en la democracia, sino en la democracia tal y como ellos la viven. Y esto está ligado a múltiples causas, pero fundamentalmente el análisis es que la democracia solo pervive si pervive en la mente de los ciudadanos. Porque el otro, que todavía votemos, que todavía nos gusten más o preferamos más unos partidos que los otros, esto
no quiere decir que necesariamente la gente crea en los sistemas de la democracia como tal, en la clase política, en cómo funcionamos, en los partidos. No es eso. Hay que diferenciar. Que, por ejemplo, ahora en España las encuestas muestran que el gobierno tiene todavía apoyo mayoritario. Sí. Eso no resuelve el problema de cuánta confianza hay en la clase política en general y en las instituciones democráticas. Depende de lo que se haga que esto se consolide o no. Pero hoy por hoy, y eso no ha cambiado desde el 17 cuando yo escribí mi libro, hoy por hoy, en el conjunto del mundo, los ciudadanos no creen que estén gobernados, no se fían, digamos, no se fían de sus gobernantes, no tienen confianza en sus gobernantes. Entonces, eso en una situación de crisis creciente, si no pueden confiar, entonces cualquier demagogo con medios económicos y mediáticos, y ahí viene la otra cosa, de dónde salen esos medios económicos y mediáticos, puede organizar movimientos desestabilizadores de la democracia en base a lo que ha sido la historia de siempre, la demagogia en situación de crisis, manipular la desesperación de las personas en beneficio de los poderosos de siempre, porque es la otra cosa. Todas estas manifestaciones de ultraderecha en Europa están ligadas de manera más o menos directa o indirecta a una especie de internacional de la extrema derecha que está financiada, apoyada por poderes fácticos, mediáticos y económicos que están azuzando la inseguridad de la gente. Eso solo se cura con más democracia y solo se cura con una distanciación mayor con respecto a los intereses de los poderes fácticos. Le das en el libro mucha importancia, y estoy de acuerdo contigo, a los medios en ese análisis, cuando explicas que los medios son claves para entender ese tipo de movimientos. Incluso en el epílogo final dices que la batalla política sobre cómo será el futuro va a ser en torno a dos modelos y que el resultado se va a decidir en el ámbito comunicativo y en el ámbito judicial. Vamos primero con el comunicativo. ¿Por qué crees que es tan importante los medios en una democracia y por qué crees que en estos últimos años los medios han cumplido con ese papel o no han cumplido tan bien con ese papel? Bueno, Ignacio, como tú sabes perfectamente porque es tu vida, tu profesión y tu proyecto intelectual, los medios siempre, a lo largo de toda la historia, siempre han sido el lugar donde se organizan las mentes y las opiniones y, por tanto, los comportamientos de las personas. Por tanto, ¿pensamos luego existimos? No, existimos y entonces a partir de ahí pensamos y lo que pensamos es lo que pasa realmente después en la realidad a través de una serie de mediaciones. Por tanto, esto no es nuevo. La obra que yo considero más importante de mi carrera se llama Comunicación y Poder, que es la que está detrás de este libro. Pero claro, son 700 páginas detrás y eso no ocurre. Algunos profesores torturan a sus estudiantes cuando se portan mal haciéndoles leer este libro. Pero fundamentalmente lo que está en ruptura es la expresión concreta, analítica de lo que está pasando en los últimos años, de lo que es el análisis más general de cómo el poder se construye en las mentes y las mentes se construyen en el espacio de la comunicación en el sentido amplio. Antes los medios de comunicación de masas, hoy día no solo completados, sino al contrario, mucho más determinados por los medios de comunicación de redes en Internet, que tanto con híbridos muy interesantes, que sois vosotros, por ejemplo, que sois medios basados en Internet, pero al mismo tiempo medios de comunicación establecidos en base a una credibilidad que os tenéis que ir ganando. Entonces, por tanto, es ahí donde se forma la capacidad de ser en la sociedad. Por tanto, las batallas políticas siempre han estado, por eso quemaban libros, por eso las herejías eran herejías mientras mandaban los otros, por eso la libertad de expresión siempre ha sido lo más perseguido en todas las historias. La primera ley de libertad de expresión en España es una ley que se llama libertad de imprenta, porque era la libertad de prensa, era eso lo que se regulaba, el monopolio del control de las ideas. Exacto. Sale la Constitución de la Pepa. Gutenberg era el Internet de la época
Sí, y por eso exacto. andaban quemándolos todos, persiguiéndolos. Bueno, entonces, eso me parece que es la clave. ¿Por qué se ha acentuado en los últimos años? Porque justamente en la medida ha habido, por un lado, una crisis de legitimidad de las élites políticas en función de lo que hacían. Llega una crisis, se recortan los servicios sociales y se rescata a los bancos. Sí, Brillante. sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque sin los bancos no existimos. Un momento. ¿Y los bancos existen sin nosotros? Pero entonces, ¿ves? Eso es, digo, aquí no entro en un análisis, digo simplemente cómo y por qué la gente ha reaccionado. Y eso se expresa en los medios, en las redes. Y en la expresión al mismo tiempo en las redes aumenta la crisis de legitimidad. Es decir, la gente se cree más, forma más opinión en los medios que la confianza en las instituciones y Sí. en los gobiernos y en los partidos, y como se buscan los medios de otra manera, todo lo que es la deslegitimación de las élites dominantes, sea de una ideología o de otra, se va construyendo y acentuando a través de los medios. O sea, la credibilidad mediática a la vez mayor que la política se construye a partir de la desconfianza en la política formal, y la crisis de la política formal se acrecienta por el hecho de que en las redes, en los medios, se expresan toda clase de opiniones que por definición desestabilizan las élites dominantes. Y fíjate, desestabilizan las élites dominantes. Y fíjate que esto es un mecanismo. Yo no le pongo ideología a esto. Esto es lo que pasa en todos los regímenes de izquierda, derecha, gobiernos progresistas, menos progresistas. Y que, por ejemplo, y ahí ya hay los fenómenos como Trump, en que desde dentro del establishment económico se construye una ofensiva mediática que liquida la propia clase política dirigente del Partido Republicano, Sí. en el caso de Estados Unidos, Lo cuentas bastante bien, además de manera muy concisa, sí, en el libro. pero apoyado por la clase obrera industrial blanca. Exacto. Bueno, entonces, Qué gran ahí es contradicción. donde tenemos que superar las viejas concepciones de dónde, de cómo o no la derecha, la izquierda. La cuestión se ha complicado enormemente al debilitarse las estructuras partidarias y complicarse y amplificarse las estructuras mediáticas. Le dabas mucha importancia a los medios y te decía también al Poder Judicial. ¿Te preocupa el Poder Judicial en España? Me preocupa el Poder Judicial en todos los países. En particular, me preocupa el Poder Judicial, insistiendo al mismo tiempo que, como ministro, respeto todas las decisiones judiciales. Sí. He prometido una constitución que no haya ambigüedad sobre esto. Perfecto. Yo soy ministro y soy persona y soy intelectual, todo eso a la vez. Y lo Sí. compatibilizo como puedo. Entonces, el Poder Judicial me preocupa, aún como ministro, acatando todas las decisiones judiciales, lo cual no impide criticar sistemas. La Claro. libertad de expresión está ahí. Una cosa es no acatar una decisión judicial, otra cosa es no evaluar intelectualmente, analíticamente y como persona también las decisiones o no decisiones y poder expresar un desacuerdo, porque eso es libertad de expresión que está protegida judicialmente, que yo sepa. Pero Sí. sí me preocupa mucho en todos los países. Lo que más me preocupa de Estados Unidos en este momento es que acaban ya de consolidarse una mayoría conservadora de derecha y extrema derecha durante muchos años, porque como no son tontos, los eligen jóvenes. En España también lo hacen. Claro, bueno, entonces, vamos a ver, la historia es que la famosa separación de poderes de Montesquieu no existe en la práctica de las democracias. Claro, existe mucho menos en la práctica de las no democracias. Ahí Sí. gana el partido o el dictador y ya está, ¿no? Pero en las democracias tampoco existe. ¿Por qué? Porque en último término, el legislativo, organizado y dominado por partidos que van construyendo sus mayorías o sus coaliciones, elige el ejecutivo, como es obvio. Y el ejecutivo tiene que responder, pero a una mayoría política consolidada. Y el legislativo, que también son los partidos, aunque no sea el ejecutivo,
son los que eligen a los jueces. En Estados Unidos pasa por el presidente, en otros países por otros mecanismos, con lo cual, finalmente, la estructura partidaria o personal partidaria, en el caso de los regímenes presidenciales, son los que a la vez designan al Ejecutivo y a la vez designan al Poder Judicial, en base a cuotas y negociaciones. Y esto es lo que pasa en todos los países. Decimos, ¿son independientes los jueces? Bueno, igual que los medios. Los medios también son independientes, sí, pero igual que todos decimos, este medio es de derechas, este es de extrema derecha, este es progresista, este es de otro tipo. Bueno, entonces también, fíjate que estamos todo el día diciendo qué juez es progresista, qué juez es conservador, qué juez de derecha. Bueno, o sea que tienen ideología, pero esa ideología está encarnada en decisiones. Y por consiguiente, sí que me preocupa que en un momento en que se desestabiliza el funcionamiento de la democracia en muchos países, el último recurso es la judicialización de la política. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil. Lo que ha ocurrido en Brasil, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Parte en España también. Y en parte de España también. ¿Qué crees que va a pasar? ¿A qué te refieres? ¿En España, un ejemplo concreto de eso que te refieres, dónde crees que está pasando? Cataluña. Lo que ha ocurrido con Cataluña. Bueno, es que eso incluso ni siquiera es una crítica. Sí. Eso también lo dicen mis compañeros de gobierno, que en lugar de hacer política y un conflicto político, resolverlo políticamente o ir avanzando, es complicado porque tiene historia, pero hay que hacer política y resolver políticamente un conflicto político, que es lo que este gobierno ahora de alguna manera está intentando. En lugar de eso, se judicializó. Usted no cumple la Constitución, usted no cumple esta ley, no, a la cárcel. ¿Vale? Bueno, cuidado, que aquí las cosas son más complicadas. Entonces, por un lado, lo que fue judicial, yo como ministro lo respeto, pero al mismo tiempo digo que la judicialización del conflicto catalán ha impedido el tratarlo políticamente y, por consiguiente, lo ha agravado políticamente. Y mientras no desenredemos la madeja y negociemos con las fuerzas políticas que en Cataluña están por la independencia y por un referéndum. Te recuerdo que la independencia hay menos de la mitad de la población, más o menos. Sí. Ahí está, pero por el derecho a decidir hay el 70% de la población, que es distinto, que es completamente distinto. Se puede estar por el derecho a decidir y contra la independencia, perfectamente. Y hay muchas fuerzas políticas que también lo hacen. Bueno, entonces, esto era el ejemplo que te daba. Sí. Pero la tendencia en todo el mundo es que cuando no hay formas políticas de resolver un conflicto y cuando hay una distanciación entre los actores políticos, los partidos, los líderes y la ciudadanía en su conjunto, que ya no se fía de ellos, los conflictos, en lugar de resolverlos entre los actores políticos que tienen una legitimidad cada vez menor, se pasan al terreno judicial. Por un lado, esto sobrecarga el Poder Judicial, que entonces tiene grandes dificultades para mantener una distancia suficiente en los temas más importantes y más candentes. No les toca a ellos, hablando claro, no les toca decidir cuestiones políticas y están muy incómodos. Yo conozco a muchos jueces que... Ellos preferirían que esto se resolviese políticamente. Pues es que es normal y que ellos se encarguen de administrar una justicia relativamente consensuada, porque eso se supone que son las leyes, y que no cada vez que hay un problema de que no hay una mayoría suficiente para aprobar una ley o otra ley, o hay un desacuerdo, pues inmediatamente a los jueces y a las distintas instancias de los jueces. Y de hecho, yo hablaba con algunos magistrados de altas cortes españolas, pero que no puedo nombrar mucho, que decían, es que no tenemos ni tiempo de examinar seriamente la cantidad simplemente para decir que no se admite a trámite es un enorme trabajo. Bueno, espero que ahora los vamos a digitalizar y podrán trabajar mejor los expedientes. Pero realmente, aquí el problema no es el problema de que los jueces sean buenos o malos. Los jueces son lo que son, como todos. En general, hay más buenos que malos, claramente.
pero el problema es de los políticos, no de los jueces. Ya. El problema es de los políticos, que todo lo que no pueden resolver como debían resolver, todo lo Lo que no llevan a los pueden jueces. hacer en su trabajo. O sea, el trabajo de los políticos, ¿qué es? Es hacer política. Y hacer política no es mandar, es primero negociar, primero enterarse, primero relacionarse. Eso es lo más importante. Pues cuando no hacen su trabajo, que es lo que debieran hacer, o debiéramos hacer, pero bueno, algunos intentamos hacerlo, esto a los jueces. Y por consiguiente, la judicialización de la política puede ser la muerte de la política. Han llegado muchas preguntas de socios y socias del diario.es, de lectores, en tu condición de ministro de universidades, preguntan muchas preguntas sobre universidad. Preguntan mucho sobre los profesores asociados. María Abello, una lectora, dice: la situación de los profesores asociados en la Universidad Española, dice, asegura ella, vulnera derechos laborales y así ha sido reconocido en los tribunales. ¿Cuándo va a aprobarse un plan para terminar con esta realidad precaria e ilegal? Añade María. Gracias, María. Bueno, mira, vamos a ver. Hay dos tipos de asociados, hablando claro. Hay unos asociados que yo llamo los asociados no, ni falsos ni verdaderos, no, legales. Sí. Son los asociados legales, están ya en la ley y eso no va a cambiar, más bien se va a intentar reforzar. Son profesionales que tienen su trabajo, que tienen una remuneración normal por su trabajo, que están cubiertos en términos de seguridad social y que además de eso van a la universidad puntualmente. Y además de eso, aprovechando que tienen competencias profesionales, no sé, justamente un magistrado o un directivo de empresa o un abogado laboral, pueden ir a la universidad para un número limitado de horas, claro que les pagan porque tu trabajo hay que pagarlo, pero que no pueden ser muchas, sino más o menos controladas, y esos hay que mantenerlos y reforzarlos, porque es la conexión más directa entre la universidad y el mundo real. Y luego hay toda una serie de categorías, no solo los asociados, que fueron contratados como asociados durante un periodo, y que todavía es un periodo en que, como decías antes, la universidad recortaron sus recursos, pero siguieron cargándose de programas, clases y estudiantes. Y entre la última década se recortó 21% el volumen de recursos destinados a las universidades entre todos los gobiernos. 21%. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Echan mano de las figuras jurídicas que pueden. Y entonces, que ha habido un uso no completamente adecuado de una figura que tiene todo el sentido del mundo que exista, que es un profesor asociado, que es un profesional que va a la universidad a dar clase al margen de su trabajo. Pero no puede ser un profesor asociado que, como tal, en esa figura jurídica pueda ganarse la vida así. Es que eso no va. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay miles y miles que están en una situación de precariedad, de temporalidad laboral, de precariedad salarial y sin perspectivas de carrera. Eso hay que solucionarlo. Y eso es una de las cosas que el programa del Gobierno de Coalición dijo que habría que abordar, y por eso, con una auténtica obsesión, llevo 6 meses intentando desarrollar y aprobar un estatuto del personal docente investigador para abordar eso, entre otras muchas cosas, porque también hay que ver cómo se asegura la calidad, cómo se acaba con la endogamia universitaria, todo eso. Sí. ¿Qué pasa? Hablando claro, ¿por qué no se ha aprobado todavía? Llevamos 3 borradores de discusión. ¿Qué pasa? Porque resulta que yo y mi equipo del ministerio queremos consensuar lo más posible. Queremos hablar con todos los actores, incluidos los asociados. Y cada actor va por su cuenta. Cada actor quiere decir las comunidades, los partidos políticos. Claro, lleva un ministerio complejo porque las competencias directas de universidad están en cada autonomía. Las universidades tienen a su vez autonomía y eso te deja con la capacidad de proponer, pero no la capacidad de decidir, entiendo. Bueno, pero el marco jurídico es del Gobierno español. Sí. Por tanto, el estatuto del personal docente investigador es legislable solo por el Gobierno español. Por tanto, ahí se puede intervenir, pero se puede intervenir con medidas que, uno,
tengan consenso y dos, tengan consenso presupuestario. Claro. Eso también cuesta. Las cosas cuestan dinero. Otra pregunta de un... Esa es la cuestión. Entendido. Otra pregunta de un lector, Cosme Gómez, que pregunta cuál sería la mejor estrategia para mejorar la internacionalización de las universidades españolas. ¿Cómo se puede incentivar las estancias de investigación en otros países cuando se pueda viajar a otros países? Porque ahora mismo es imposible. Uno, becas de movilidad y ayudas de movilidad, becas para estudiantes, ayudas para el profesorado y los investigadores, y eso algo hemos empezado y hay en estos nuevos presupuestos hay ayudas importantes presupuestadas para la estancia en el extranjero, para la formación en el extranjero y para traer extranjeros aquí, tanto Claro. profesores como estudiantes, aparte del programa Erasmus. O sea, existen los canales jurídicos, los vamos a reforzar, pero no se ha hecho suficientemente por falta de recursos. Bueno, hay algunas cosas que se podrían hacer con recursos. Este presupuesto, ya lo detallaré el viernes, tiene recursos nuevos para esto. Antes hablaba de la endogamia en las universidades. En 2017, mucho antes de que fueras ministro, aseguraste que la endogamia se podía combatir, nos recuerda otro lector, Hugo Viciana, permitiendo a las universidades que contraten a quienes quieran, salvo a sus propios doctorandos, para obligarles a... Entiendo que ahora te toca otras cosas, que te toca lograrlo por consenso, pero ¿sigues pensando lo mismo? Yo sigo pensando lo mismo. Lo que ocurre es que plantearlo aquí y así, y de entrada es como comer carne humana, más o menos. Pero bueno, la gente, no, por muchas razones que yo entiendo, en un contexto es muy distinto, aquí no se puede hacer. Yo sigo pensando que si hubiera posibilidad, y aquí viene el sí, quiere decir que no se puede hacer. Si hubiera posibilidad de que alguien, habiéndose formado en la universidad, fácilmente entre en un mercado universitario, en un sistema universitario en que puedes competir en distintos sitios con distintas universidades y poder encontrar un trabajo, bueno, seguro que sería ideal. Mejoraría la endogamia, mejoraría la calidad de la enseñanza universitaria. Yo el sistema que conozco no son los americanos, sino en inglés. Otros normalmente se sale, si tiene el doctorado en una universidad, se va a buscarse uno la vida, luego se puede volver a la misma universidad, pero una vez que ya se ha hecho una carrera. Eso, idealmente, yo sigo estando de acuerdo con eso. Prácticamente no se va a hacer en España, punto. Una última pregunta, que estamos un poco fuera de tiempo ya, sobre tu libro. Cuentas una anécdota que yo no conocía. Hablando de Pedro Sánchez, dices que cuando cuando le echaron en el famoso Comité Federal del 1 de octubre de 2016, se fue unos días a California huyendo de lo que había pasado en España y que estuvo contigo allí, que allí os conocisteis y hablasteis bastante de lo que estaba pasando, de lo que había vivido y que le animaste entonces a que diera la batalla, a que se presentara a la Secretaría General del PSOE otra vez y que peleara en las primarias aquellas famosas contra Susana Díaz, que acabó ganando, a pesar de haber sido derrotado de esta manera. Entre aquel Pedro Sánchez que conociste en 2016 y el que te has vuelto a encontrar ahora, un año después, muchos años después, ya como ministro, 3 años después ya como ministro, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo ves aquel Pedro Sánchez y el actual presidente del gobierno? Mira, muy rápidamente, en primer lugar, ese párrafo está ahí porque Pedro Sánchez me pidió que estuviera. Sabía que yo estaba escribiendo este libro y me dijo, cuéntalo. Cuéntalo, vale. No cuento nada más que esto. Y dice, cuenta lo que quieras. Y dije, no, mira, voy a contar esto y ya está. Eso demuestra el tipo de persona que es. Primero, porque no muchos líderes políticos, todos son los más listos, los más guapos, etcétera. Entonces, todos dicen, a mí se me ocurrió todo, yo lo he hecho todo. No, me dijo, cuenta nuestra conversación en ese momento en California. Y lo hice. Pero por eso, solo por eso, yo jamás hablo de cosas de estas para darse importancia, como hacen muchos intelectuales. Yo he visto he dirigido toda clase de comités de asesor, de toda clase de presidentes, no hablo de eso más que cuando toca por alguna razón concreta. Bueno, sí. Pero tu pregunta. A mí lo que siempre me asombró, y está en esa descripción de esa conversación, es la voluntad que tiene, lo determinado que está. Se propone algo y
y lucha hasta conseguirlo. Y no se desanima, no se desanima. Y entonces, esa especie de, para utilizar un término que está ya en la Academia Española, que es resiliencia, Sí. tiene una resiliencia absolutamente impresionante, lo cual para estar en política hay que tenerla, porque si no tiras la toalla a los 3 días. Yo no tengo esa resiliencia, tengo esa resiliencia en mi vida, en mi trabajo, en mi Pero no para la salud, política. pero en política, bueno, hay que aguanto, pero entre aguantar y tener resiliencia distinto. Pedro Sánchez tiene su proyecto, al mismo tiempo es flexible en cómo llevarlo a cabo, porque si no se hubiera estrellado ya varias veces. Como hubiese logrado la coalición después de intentar que no sacarla adelante en la primera legislatura. Bueno, él siempre, cuidado, él siempre tuvo la idea de no hacer... No lograrla, vamos. Hubo un momento en el que aquella negociación se rompió. Fuimos a una repetición electoral en 2019. Pero es que yo estoy antes que eso. Sí. Él, su determinación siempre fue que no aceptaba la gran coalición. Es decir, la coalición con la derecha. Él fue a casa la razón la gran coalición, sí, ese. Por lo que lo echaron. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tenía esa convicción? Que la sigue teniendo. Porque eso ha sido la muerte de la socialdemocracia. ¿Qué es Pedro Sánchez? Es un socialdemócrata coherente. No es otra cosa. No es ni la gran izquierda, es un socialdemócrata. Pero es que la socialdemocracia en Europa había abandonado, en gran parte, en parte, ha abandonado todavía los principios de la socialdemocracia, el estado del bienestar, bueno, toda la serie de cuestiones que sabemos. Entonces, él siempre ha sido un socialdemócrata y nunca quiso fundir la socialdemocracia en una gran coalición como quería Susana Díez y sus compañeros que la apoyaban. Bueno, todo lo que ya sabemos de otros compañeros socialistas. Bueno, pues eso es una cosa. Pero, y la consecuencia de eso es que si no tienen mayoría absoluta, que se acabaron, ya no hay nadie que vaya a tener mayoría absoluta. Y si no quieres hacer la coalición con la derecha, la tendrás que hacer con la izquierda. Claro. Porque el centro, en realidad, los centros en realidad son derechas disfrazados de centros, en general. Sí. Los centros ya están más o menos dentro siempre de la socialdemocracia. Total, que aunque él explícitamente no dijera vamos a hacer una coalición solo con Podemos o solo con la izquierda o con otras fuerzas de izquierda, implícitamente en su rechazo a la gran coalición siempre estuvo la alianza con la izquierda. Pero una cosa es esa idea, otra cosa la materialización de esto es extremadamente complicada, como lo hemos visto. Y al final, cuando no se puede hacer otra cosa, es que lo demás no se puede y además es imposible. ¿Y a Pablo Iglesias, qué te ha parecido en este? ¿Le conocías mucho de antes? ¿Le habías tratado anteriormente? ¿Y qué te ha parecido la experiencia de gobierno con él dentro del gobierno de coalición? Mira, a Pablo no lo conocía mucho personalmente, la verdad. No, apenas. Sí. Antes de llegar al gobierno, teníamos correspondencia política, intelectual, etcétera, por mi interés en el proyecto que él era, pero yo no lo conocía mucho personalmente. Y recuerda que yo no soy militante de Podemos. O sea, sí, soy plenamente consciente, sí. Soy independiente. Pero estoy muy feliz de estar en un gobierno en el que también está Podemos, ¿vale? Pero Pablo Iglesias tiene, en mi opinión, y por eso siempre estuve muy interesado por el proyecto Podemos, tiene el enorme mérito de haber canalizado de alguna manera, con muchas contradicciones y problemas, la energía de cambio y transformación que se generó en el 15M y otros movimientos sociales, transformarlo en proyecto político capaz de entrar en las instituciones y hacer políticas concretas que pudieran ir cambiando la vida de la gente. Eso es dificilísimo, dificilísimo, y casi ningún actor político ha sido capaz de hacer esto en Europa, ni siquiera Syriza, porque Syriza venía ya de la izquierda. Entonces, el experimento Podemos, he estado en muchos países constantemente, en América Latina, es una referencia en los movimientos sociales en el mundo, porque, bueno, entonces es posible, a partir de un movimiento social,
que cristalizarlo en una opción política que pueda tener opciones de gobiernos y cambiar la vida de la gente. Eso es dificilísimo y con todos los problemas y todas las contradicciones, Pablo Iglesias y el resto de dirigentes de Podemos, Irene Montero ha sido fundamental en eso, han sido capaces de hacerlo. Y en eso tienen mi admiración y mi respeto. Pues muchísimas gracias, ministro Manuel Castells, por este rato de charla con el diario.es y con sus socios y socias. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta charla y seguiremos convocándoos a estas entrevistas con personas como Manuel, con los que da gusto hablar. Gracias, Manuel. Gracias, lo mismo digo. Y seguimos. Gracias, hasta luego.